Y amigos, aquí estamos de regreso, listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con una cita de la monja española fundadora de la Orden Carmelita Santa Teresa de Jesús, que dice: no son buenos los extremos, aunque sea en la búsqueda de la virtud. Es que los extremos no son buenos nunca, para nada. Que pasen los litigantes. Él sabe que yo, tolerancia cero. Solo con el ejemplo y las acciones puedes enseñar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Carlos, tú eres el demandante de este caso. Así, doctor. Dime a quién estás demandando, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo vengo aquí a demandar a mi hermano Roberto porque me tiene la casa llena de gente que yo no sé dónde él lo saca, doctora. ¿Por qué ustedes están vestidos de esta manera? No, esto es la entidad de nosotros, doctora. Sí, así nos representamos, Nosotros así nos siempre- expresamos Pero nosotros. explíquenme un poco de... Nosotros, mi hermano y yo, doctora, para explicarle, nosotros pertenecemos a un movimiento que se llama Straight Edge. Straight Edge. Straight Edge, Correcto. exacto. Nosotros practicamos, es una filosofía de la vida. Nosotros no creemos que sea necesario consumir ningún tipo de sustancia para, ¿sabe? Para hacer ninguna acción, para ser feliz. No. Como por ejemplo, nada de alcohol, Nosotros no consumimos nada drogas, de alcohol, nada de droga. cigarrillos. Nada, no creemos en la promiscuidad. Nosotros solo tenemos una pareja en la vida. Nosotros ¿Son creemos, monógamos? Sí, nosotros somos bien rectos en nuestra manera de ver la vida. Eso ¿Y es, este movimiento eso es fue- hasta la muerte, doctora. Eso es una creencia, pero que muy poca gente sabe que existe, pero cada día va creciendo más y más porque la gente se da cuenta de que todo lo demás, doctora, toda la persona que consume un cigarro, no lo saben, pero están enfermos, doctora. Toda la persona que tiene una adicción y no se dan cuenta, pero están enfermos. Tomarse una cerveza, eso es una adicción, doctora. Lo que la gente no tiene conciencia, no saben nada, no están informados, pero nosotros estamos luchando por, ¿sabe? Como Enderezar inculcar al eso en las mundo, personas. enderezar al mundo. Exacto, porque es la única manera, doctora, de, ¿sabe? De hacer mejor a las personas, doctora. De Todo lo pro- demás es dañino, doctora. No es necesario consumir ninguna sustancia. Vengo aquí a demandar a mi hermano menor porque ya la situación se me ha vuelto intolerable. Quiero que me pague $15,000 por todos los daños que me ha causado, doctora, psicológico. Pero Ya ¿qué estoy daño con te este causó a ti? ¿Qué Déjame daño terminar, te bro, causó? déjame terminar. Espérate, Doctora, hermano, espera. le explico. Hay una situación en la casa que ya no tiene, ya es insostenible. Ya, ¿Ustedes ¿entiende? viven juntos? Sí, nosotros Sí, vivimos doctora. juntos, doctora. Ok. Yo quiero también, además de eso, tener toda la potestad de una herencia que nos dejaron nuestros abuelos de $100,000, doctora, hasta que yo entienda como hermano mayor que él es responsable para poder Manejar el Sí, dinero. porque lo que van a hacer, Pero ya doctora, yo le tengo explico. 18. Déjame terminar, bro, está bueno ya. Mira, yo le puedo alcanzar. Doctora, gracias. Gracias. Él lo que va a hacer es perder todo el dinero que le están dejando, doctora, y yo no voy a permitir que eso suceda. Nosotros, él lo ha tomado el Straight como si fuera Dios, el salvador espiritual del el primer joven que se encuentra en la calle, doctora, que le dice todos los yonkis eso que se encuentran en los Pero conciertos. ¿cómo tú le vas a llamar yonki Déjame si tú hablar, también brother. eres un yonki hace un año? Que le dicen que quieren ser Straight, ya él coge y lo mete en la casa, doctora. Tengo 15 gente ahí que no sé ni quiénes son, entran y salen, y lo que están haciendo es acabando con nosotros. Él no se da cuenta porque tiene los ojos vendados, pero están acabando con nosotros, doctora. Tienen O la sea casa que hecha él es un desastre. straight edge, pero él tiene una visión más sutil que Doctora, la tuya. Straight es solo un camino. Es solo un camino. Eso no tiene más variación. ¿Y por qué tú haces así? ¿La X tiene algo que ver con algo? Nosotros, sí, nosotros... Es nuestro saludo, doctora. Es como porque nuestro- yo veo que ustedes tienen una X acá. También, doctora. Sí, eso viene del principio del movimiento. Empezó con gente muy joven, entonces una banda en los 70, que fue cuando empezó a surgir todo este movimiento, eran como la mayoría de los integrantes eran menores de edad. En el club donde estaban los marcaron para que no pudieran ¿sabe? Venderle bebida. Entonces, como que lo tomamos como símbolo, ¿entiendes? Es nuestro Porque símbolo, realmente, doctora. doctora, todo lo que una persona consume entra por las manos, ¿sabe? Usted toda la bebida la toma, todo el tabaco entra por las manos. Y es como el símbolo de que estamos clean, doctora, estamos limpios. No necesitamos ninguna sustancia para ser felices. Esa es la Entonces, tú verdad. quieres que tu hermano saque a toda esa gente de la casa, Inmediatamente, por favor. los desaloje, No, inmediatamente. Eso es, ya la casa está hecha un desastre. que yo te dé control a ti de la herencia de Por $100,000 hasta que él te demuestre a ti Exacto, que como está hermano siguiendo mayor. la línea Exacto, correcta doctora. de tu Eso es lo que visión. estoy exigiendo, por favor. Ajá. Eso es lo que quiero.
Bueno, acércate aquí conmigo un minutico de nuevo, ven. A ver. O sea, tú me hablas de unas personas que no beben alcohol, no consumen ninguna sustancia que te alteran. O sea, pero, sin embargo, yo te veo tatuado. Le explico. Ahí es donde radica todo. No es la apariencia física de las personas, doctora. Yo puedo ver una persona, ¿sabe? Muy bien vestida, muy bien arreglada, y al final su vida es un desastre, doctora. Es infeliz porque simplemente está enferma. Una persona, le explico, se toma una cerveza y está adicta, aunque no lo sepa. Para mí, esas personas necesitan ayuda, doctora. Así es como lo vemos nosotros los straight edge. Okay. Son personas que necesitan ayuda, pero que no lo saben, doctora. Esa es la verdad. Y él, lo que pasa es que le están abusando de él. Le dicen que sí, pero mucha gente también lo hace por sentirse superiores. ¿Tú tienes una evidencia de algo, de cómo él Sí, tiene doctora, la gente en la casa? Sí, yo tengo ¿Y sus evidencia. padres ya no están vivos? ¿Tus padres? Nuestros padres, es que le voy a confesar algo, doctora. Yo también caí bien bajo. Ajá, cuéntale, Yo le porque voy a esa contar. parte es importante. Yo fui drogadicto, yo fui alcohólico, yo caí bien bajo, yo casi muero de una sobredosis, doctora. Aquí usted me ve. ¿Hace cuánto tiempo? Casi era adolescente. Éramos unos adolescentes los ¿Pero dos. que hace cuánto de esto? ¿Hace 10 Ah, años? 10 años, 15 años. Yo llevo varios años en esto, está salvado mi vida, doctora. Y yo le he salvado la de él también. ¿Estuviste Pregúntale a él preso? cuándo en la vida él se ha tomado un trago de alcohol. Dile, Nunca, doctora. ¿Tú nunca has bebido alcohol? doctora, yo casi he sido padre de él, ¿sabe? Entonces, ¿tus padres dónde están? Mis padres fallecieron en un accidente, doctora. Ok. Nuestros padres. Perfecto. Vuelve a tu podio. Vamos a ver la evidencia que tiene el demandante, señor director. Eso fue una fiesta, doctora. Oh my God. Doctora, es una persona en rehabilitación. Sus amigos, doctora, la gente que mete en la casa. Es una persona en rehabilitación, es un proceso. Vamos arriba. Sal de aquí, anda. Get out, get out. ¿Hasta cuándo, bro? Ya está bueno ya. Déjate de cabra. Sal de aquí antes que te puedo ir y te agarra de la. Mire cómo le habla, doctora, no le puede hablar a una persona así. Vete de mi casa ahora mismo. Sobrecargado. Doctora, en la casa de nosotros. ok. Roberto, Los amigos de él, los que él mete. tú también sigues esta línea de pensamiento y de filosofía. O sea, esto va en contra de lo que tú crees. Porque tú crees que tú estás ayudando a personas que están en tu casa consumiendo drogas, que es algo que ustedes realmente... Él también lucha contra eso, doctora. Rechazan. Él también. Doctora, la razón por la que hoy yo vengo aquí a contrademandar a mi hermano es porque él es una persona extremista, violenta. En primer lugar, lo que yo le pido, doctora, es que le dé ayuda psiquiátrica. Él es una persona muy agresiva que no puede dominar sus instintos. Y yo necesito que él reciba ayuda profesional porque él por su propia cuenta nunca va a ir. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta yo quiero que tú me digas específicamente qué hace él para que tú me digas que necesita ayuda psiquiátrica. Regresamos después de este corto receso. Él tiene tolerancia cero. Ahora, ahí va a encontrar una manopla. Doctora, no son nada, eso es mío. Eso solamente es para defendernos. Entonces, ¿Defenderte de qué? ¿defenderte de qué si no estamos en guerra? ¿De que él Doctora. se fuma un cigarrillo al lado tuyo? Doctora. Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, estamos de regreso. Quiero decirles una frase y su significado para que sepan de qué se trata este caso. Straight edge. Una frase en inglés. Straight significa derecho, edge significa una curva o una punta. Ok, esto es un movimiento, es una subcultura que se originó de lo que era el punk, los punks, pero los punks reancios. Y los miembros de este movimiento no beben ni alcohol, ni usan tabaco, ningún tipo de droga recreacional. Y esto fue en reacción a los excesos que la cultura o la subcultura punk presentaba en aquellos años. Estos muchachos son straight edge. Naturalmente, dentro del movimiento hay algunos que tienen una visión más estricta, que incluye violencia y un sinnúmero de otras cosas. Y hay algunos que tienen una visión, una filosofía más positiva. O sea, nosotros podemos enseñar, por ejemplo, no forzándote a hacer lo que nosotros creemos. Aquí está el caso. Estos dos hermanos viven juntos
heredaron de sus padres una casa, heredaron $100,000 de los abuelos. El hermano mayor, Carlos, es de los straight edge reacios, o sea, de los radicales. Y el hermano menor, que acaba de cumplir 18 años, que nunca en su vida ha consumido un trago de alcohol ni nada, es de los que piensa que por el ejemplo él puede enseñar a los demás a llevar una vida más sana. Ellos se marcan de ciertas maneras, les ven unas X, usualmente que todo tiene un significado histórico, etc. Este viene a demandar al hermano porque este hermano le ha abierto la puerta a todos los que le dicen que quieren cambiar. Drogadictos, alcohólicos, chiquillos, bueno. Entonces él los mete en la casa y por su buen ejemplo él espera que estos cambien. Y este dice, pero me tienen en la casa hecho un desastre. Se encierran en el baño, hacen No, droga. doctora, me ha robado mi propio cuarto. Te roban, bam, bam, bam. Entonces él quiere que el hermano desaloje a toda esa gente de la casa y que yo le dé control de los $50,000 que le toca de las $100,000 que le dejaron los abuelos hasta que éste le demuestre que él tiene la capacidad para seguir la línea recta de la filosofía straight edge. Este me está diciendo que su hermano no es lo que aparenta ser, que es un tipo violento, Sí, doctora. conflictivo. Él es una persona que se va de sus cabales, le entra ataques de ira y no puede tolerar ni una persona fumando. Él tiene tolerancia cero. Ya Como sea, no deberías tolerarlo tú tampoco, pero brother. esa no es la manera que te de he enseñado ser. eso. Déjame hablar. Esa no es la manera de ser, doctora. Uno tiene que enseñar por medio de su ejemplo. Las otras personas te miran y tú haces el bien. Y así es como todo el mundo va a aprender. Y te copian. Claro, Claro. porque es un buen En hábito, ejemplo. es un buen ejemplo. Ajá. En cambio, él quiere enseñar a la gente a golpe. Ok. Le tira la cerveza al piso, lo golpea. Inclusive, yo sé que él es casi un criminal por hacer eso. Sale por la noche a buscar personas que estén haciendo este tipo de actividades para darles una paliza, ¿Qué doctora. estás hablando? Doctora, Tú sabes lo que ¿Tú está tienes haciendo evidencia de eso? ¿Qué evidencia va a Sí, tener? doctora. Tiene Doctora, evidencia. Lo único que hacemos es defender. Puede Video. pasarnos el video, por favor. Ok, vamos a ver la evidencia, señor director. Mira, doctora, va a ver cómo él entra ahí y le entra a golpe a todo. Él utiliza esta fiesta como su excusa para desatar su agresividad. Bueno, claro, porque Ahí lo los puede bailes ver. son un poquitico raros. Entonces él aprovecha y da golpes dentro del baile. Sí, él hace esta fiesta a diario, doctora, y lo usa como una excusa. Por culpa de él, doctora, por culpa de esta fiesta que él hace, y puede escuchar a la policía, doctora. Aquí yo le traigo mi evidencia, si me permite entregársela. Entonces, no beben, no fuman, no toman, pero hacen Doctora, unos eso es bailes un que baile, se entran eso a es un baile, golpetazos. eso es un baile. Y la música es atormentada. Exacto, pero esa es la forma nosotros Pero de esa no es la desahogarnos. forma, tú sabes que hay manera, hay reglas, hay Pero eso, principios que eso uno es tiene que normal, tener. doctora, esa es la forma No, no es nosotros lo normal. de expresarnos y librarnos, no es nada, No. no es nada violento, eso es normal entre nosotros. No, y tú lo vas a sabes desatar bien. tu Ya te violencia, de descargas, herir a las personas, de hacerles daño. Ya te descargas. Entonces, doctora, Entonces, aquí hubo un reporte de ese día, de ese evento. correcto, doctora. Por culpa de mi hermano, ahora ya yo estoy arruinado, doctora. Mi sueño era Oh, ser policía. brother. Y yo estaba en la academia de policía estudiando Brother, para poder ser porque policía. vino la policía y encontró una cantidad de drogas No. en esa casa que ni él mismo sabía que estaba No, ahí, no, no. doctora. Claro que tiene. La culpa de Claro, este tenemos reporte récord hasta policial- los dos, doctora. la culpa de Y este está diciendo reporte es culpa policial- mía. No, es culpa tuya, bro, que metiste a toda esa gente ahí Ok, con un gusto. momento, porque las fiestas las haces tú. Exacto, doctora. Doctora, lo Él es hice el por que su hace la cumpleaños, fiesta. doctora. Él- Lo hice para aliviarle. Él siempre me De dice verdad, fiesta, doctora. fiesta, fiesta. La vamos hice a por enseñarle él. con fiesta, No seas pero mal lo hace agradecido, como una bro. pretexto. La hice por ti, men. Ya, No, un no por mí. momento. Entonces, gracias, doctora. Como le estaba explicando, yo he perdido mi sueño se me ha ido de mis manos por culpa de este reporte policial. Y este reporte policial es a causa de que mi hermano se pone violento, causa escándalo, la gente sale lastimada y los vecinos obviamente se alarman, doctora. Él es el que pone la música alta, hace estas fiestas a horas de las 3 de la madrugada. Ok. Y yo siempre estoy contra él, doctora. Ok, vamos a ver a los testigos. ¿Quién tiene? ¿Tú tienes testigos? Yo tengo testigo, doctora. Ok, vamos a pasar al testigo. ¿Hay alguna otra Yo también tengo evidencia? testigo, doctora. ¿Y evidencia, alguna otra evidencia que yo tenga que ver? Sí, doctora. A mí me gustaría mostrarle a usted que además de este problema que pasó en ese video, yo he traído unas armas que encontré que pertenecen a mi hermano. Así como yo tengo certeza de que él sale a darle paliza a la gente.
Sí, el seguridad. O sea, se lo ha que entregado no hay, seguridad. no usan drogas, no usan alcohol, no usan cigarrillos, pero la violencia Doctora, sí jamás, es permitida. jamás hemos matado a nadie, jamás hemos mandado a nadie para un hospital. Pero está cerca. Lo único que hemos hecho, doctora, es Poco te defender el falta. barrio. Mire, doctora, en el barrio nosotros no hay un dealer que venda droga, no hay un dealer que venda nada en ningún club. Gracias porque a tú qué, no te tienes gracias a miedo. que te he defendido toda la vida. No, y te he no, no, cuidado tú toda no la vida, eres no un seas malagradecido, criminal. yo, La cállate gente boca. sabe que eres un Cállate la boca, criminal. cállate Nadie la se boca. quiere No seas malagradecido, bro. Ay, Eso es mío, son cosas mías. Si Tú quieres, siempre has sido un ídolo si lo para quieres mí. por dinero, no tienes Tú que hacerle siempre has esa sido un bajeza. ejemplo. Es bro. una cajita de ¿cómo me puedes sorpresa hacer lo que hay tan cochino, aquí. bro, anda. ¿Cómo tú puedes Parece darme mentira ese que sea ejemplo a mí mi como hermano, hermano mayor? parece mentira. Perfecto. Seas tan cochino y tan bajo, bro, anda. Manopla, cuchillo. Doctora, usted puede ver, mire sus tatuajes, no solo vea su manopla, mire la manopla que tiene en el cuello. Ajá. Él es Ya la agresivo vi. de naturaleza, está loco. ¿Cómo te doctora. llamas tú? Giovanni, Y estás aquí ayudando a quién, al demandante. al demandante. Ok, ¿qué vienes Sí, a porque decir? mire, doctora, yo prácticamente vivo en esa casa también porque somos amigos de hace tiempo. Hasta tenemos una banda de hardcore punk que tiene que ver con el movimiento. Yo no sé qué hace aquí, So, doctora, él es parte de su pandilla. Siempre Déjalo hablar, sale, déjalo él hablar. viene lastimado, Déjalo viene hablar, con... Un Aparte de momento, eso- déjame oírlo. Aparte de eso, la casa por dentro, eso es un desastre. Yo grabé un video con mi teléfono y se lo di a la producción para que usted vea. La casa por dentro. La casa por dentro. Dale, vamos a verlo. Voy pasando al próximo testigo. Doctora, ahí usted puede ver, eso es expresión, eso es arte. Todo el mundo No que hay llega ningún desastre. pinta, todo el mundo Las que personas están en llega rehabilitación, pega un necesitan póster, expresar sus rehabilitación. todo el sentimientos. mundo. Ahí no hay nada que incrimina a nadie, doctora. Todo el mundo Usted llega y puede pinta ver. algo. No, ahí está bien, ahí todavía está bien. Doctora, eso Mira, es refrigerador. un desastre total, doctora. Para ahí se ve bien, pero eso es un desastre total. Rompen todas las Estas cosas. personas No lo veo necesitan mal. expresarse. Más me El preocupa arte es todo. la solución, Todo esto doctora. que tengo aquí me preocupa mucho más. ¿Ok? Doctora, son gente Voy a hacer consumiendo un droga en la receso a la casa. vuelta, me identificas quién eres, me das tu testimonio. Regresamos enseguida, no se vayan. Tú te conoces bien, papi, ya me tienes ya la sangre ya caliente. Está bueno ya. Ahora, los militantes sí hemos tenido problemas con han bombardeado restaurantes, plantas de procesar animales, atacan a las personas, así como hablaste anteriormente, que están simplemente tomando, fumando, ellos los atacan. Caso cerrado. Caso cerrado. Los participantes de este caso, los están viendo, todos están vestidos de negro, todos tienen un cierto look. Ellos pertenecen a un movimiento, es una subcultura que le llaman straight edge. Esta subcultura nació como reacción al movimiento punk, hardcore, y la filosofía es que no beben, no fuman, no usan ningún tipo de sustancia, de drogas. Pero algunos de ellos piensan que tú tienes que forzar al mundo entero a ser como tú, y otros piensan que con el ejemplo tú haces cambiar a las personas. La policía los considera una pandilla porque han causado actos de violencia en miles de eventos, etcétera, etcétera. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gabriela, doctora. Estás aquí apoyando No, yo no al sé qué hace demandante. aquí, doctora. Ella era mi mujer, yo no sé qué tú haces aquí, Roberto. ¿no viste? No sé qué tú haces aquí. Bueno, pues ya Ella lo vino vamos a averiguar. ayudar a que el mundo Doctora, sea un ya. lugar mejor. ¡Silencio! Menos personas Vete como tú. tú. Como ya ha dicho Carlos, yo fui mujer de él hace como un mes más o menos que ya estamos separados. Él hacia mí no fue violento, pero doctora, si íbamos a una fiesta, si íbamos a una cena, donde obvio, normal, tomarse una cerveza, o hay gente que fuman, doctora, me asustaba, porque se ponía, empezaba a decir malas palabras abajo de la respiración, cerraba los puños, se Pero, doctora, levantaba no soy y el se único. iba. No soy el único que se da Y cuenta de esto. yo pensé que iba a hacer algo violento, de verdad, no sé cómo no pasó. Ok, ya. Dile por favor al detective Peñate que pase. Dile a Met Cruz que pase, porque yo creo que este movimiento se rueda muchísimo y se disemina muchísimo en el internet. Y mira a ver si la doctora Madeline ha estado pendiente. Buenas tardes. Ahmed, este movimiento se menea mucho por el internet. Definitivamente, doctor. Este es un movimiento de muchas décadas, pero tuvo un renacer en los años 90 y eso fue desde el principio cuando existían los bulletin boards, en principio de internet, salas de chat, email, y gran parte de ese renacer y su vertiginoso, digamos,
renacer y expandirse a otros lugares donde ya antes había existido o ya no existía en ese momento, se debe definitivamente al Internet. Con la salida más adelante de las redes sociales, a principios, a mediados de los 2000, esto tomó nuevas dimensiones donde hay muchos videos en las redes sociales y hay sitios, hay comunidades en Internet que no solo sirven para comunicarse entre ellos, sino también para reclutar nuevos miembros de ambos lados de la ecuación, de los que son muy Positivos tolerantes y de los que son son más incluso veganos. Hay una nueva tendencia donde son veganos y a muchos de ellos también, y definitivamente para los que son menos tolerantes y más belicosos. Ok. ¿Por qué los consideran gangas? A mí es obvio, pero explíquele al público. Bueno, doctora, tenemos dos facciones aquí, tenemos dos extremos. Tenemos la militar, el militant, y la tolerante. Los militants, no tenemos problema con los tolerantes, ¿verdad que sí? Tienen una actitud positiva. Ahora, los militantes sí hemos tenido problemas con ambos bombardeados restaurantes, plantas de procesar animales. Atacan a las personas, así como hablaste anteriormente, que están simplemente tomando, fumando, ellos los atacan. En 2002, durante las Olimpiadas de Salt Lake City, fueron considerados en la FBI Most Watch List. So, lo estaban vigilando, es como un domestic terrorist, lo consideran como terrorista doméstico. Así es, doctora. Ok. Y es interesante porque esto todo empieza en Salt Lake City, Utah, que tú sabes que la población son mormones, y de ahí viene el clean living. No fumar, no Claro. tomar, no hacer drogas. Así. Pero es contrario. Así es. Porque todas esas buenas cualidades, aunque yo creo que son extremistas, yo creo que hacer cualquier cosa hace falta, en moderación doctora, no hace falta. es rico, es bueno y es saludable para el ser humano. Todas estas reacciones son negativas. Totalmente. Al final hay un darkness, hay algo oscuro en todo esto. Bueno, y en él hay por ejemplo, hay una ira, hay una rabia, está amargado, está... Doctora, casi siempre cuando vemos estas personas que adoptan comportamientos o pensamientos bien extremistas, siempre tenemos que verlo también de un punto psicológico. Muchas de estas personas padecen de un trastorno psicológico, sea un trastorno de personalidad o una enfermedad mental, un problema de control de impulso, que posiblemente es lo que le está sucediendo al muchacho. Yo creo que él también estaba reaccionando porque él cayó en drogas, él estuvo preso, y yo creo que esta es su manera de contrarrestar todo aquello. Correcto, pero si vemos, es de un extremo al otro. Y eso casi siempre sucede con las personas que tienen una adicción. Cuando dejan la adicción, a veces tienen que adoptar otro tipo de comportamiento. Obviamente siempre queremos ver que los comportamientos sean un balance, y esa es la parte más difícil para el ser humano conseguir. El balance es lo más importante. Los extremos hacen daño, sea demasiado bueno o demasiado malo. Ok. Te niego la demanda, le das los $50,000 a tu hermano Muchas gracias, doctora. y desalojen a toda esa gente de la casa. Eso lo ordeno yo. Te ordeno a que desalojes a todo el mundo. Y tú cógelo suave, hermano, porque tienes un problema de control. No va a perder, doctora. Buena suerte. He dicho. Caso cerrado. Gracias, doctora. Gracias. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.